Música cósmica. Por Omar Cuellar. Mi nombre es Billy, y la historia que voy a contarles comenzó en el año 1988. Por aquel entonces era un hombre solitario en mis treintas. No tenía amigos, ni familiares cercanos con quienes compartir mis días. Mi vida se reducía a la monotonía de mi empleo y a la soledad de mi pequeño apartamento en las afueras de Providence, Rhode Island. Cada día era igual al anterior. Despertaba temprano, tomaba un café insípido, iba al trabajo donde nadie me dirigía más que palabras necesarias, y regresaba a mi hogar en completo silencio. Las noches transcurrían frente al televisor, sin emociones ni expectativas. Sin embargo, una noche, impulsado por un deseo inexplicable, decidí hacer algo diferente. Escuché hablar de una discoteca en el centro de la ciudad, un lugar que prometía una experiencia única, casi irreal. Aunque nunca había sido amante de la vida nocturna, algo dentro de mí me llevó hasta allí. Ese algo que todos llamamos soledad. Cuando crucé la puerta de la discoteca, quedé embelesado por la atmósfera casi mística del lugar. Las luces neón destellaban en patrones hipnóticos, reflejándose en los rostros extasiados de los asistentes. La multitud bailaba en una sincronización caótica, como si todos fueran parte de un mismo ritual. Pero lo que más me impactó fue la música. Un DJ anónimo, cuya figura se recortaba entre las sombras y los destellos de luz, tocaba una música frenética y exquisita. Era algo que jamás había escuchado, una mezcla de ritmos electrónicos y melodías etéreas que parecían venir de otro mundo. En ese momento quise bailar. Anhelaba moverme al ritmo de aquella melodía sobrenatural, pero mis pies parecían estar encadenados al suelo. Nunca había bailado antes, y no tenía idea de cómo hacerlo. Frustrado, cerré los ojos. En lo más profundo de mi mente, deseé con todas mis fuerzas poder moverme como aquellos que bailaban con frenesí a mi alrededor. Deseaba, con una intensidad que jamás había experimentado, saber lo que se sentía ser libre en la pista de baile. Cuando abrí los ojos, vi a un hombre frente a mí. Alto, esbelto, con cabello negro, vistiendo una camisa de vestir blanca, tirantes, un moño rojo en el cuello, y pantalones de pana color café. Su presencia era magnética y su sonrisa, enigmática. No recordaba haberlo visto entrar ni haberlo notado antes, pero allí estaba. Su vestimenta no era común para la época en que vivíamos, y sus zapatos brillaban con un reflejo iridiscente. Sin mediar palabra, aquel enigmático hombre comenzó a bailar. Sus movimientos eran perfectos, casi antinaturales en su fluidez y precisión. Fue entonces que quedé hipnotizado. Era como si la música fluyera a través de aquel misterioso bailarín, como si fueran una sola entidad. Cada movimiento era preciso, calculado, pero al mismo tiempo, parecía brotar de una fuente pura e inagotable de creatividad. Desde aquella noche, regresé cada fin de semana a la discoteca, solo para ver a aquel hombre bailar. Nunca conversábamos, pero una conexión invisible nos unía. Yo me sentaba en el rincón más oscuro del lugar, observando con fascinación sus pasos, mientras él se entregaba por completo a la música. Con el tiempo, aprendí a bailar con tan solo observarlo. Mi cuerpo empezó a captar los movimientos, a fluir con la música, y a convertirse en parte de la mística atmósfera del lugar. Al principio, mis movimientos eran torpes, pero con cada noche mejoraba, perfeccionando cada paso, cada giro, hasta que un día me vi a mí mismo bailando mucho mejor que los demás. 5 años transcurrieron en aquel ciclo de noches interminables de música y baile. Finalmente me había transformado. Ya no era aquel hombre tímido y solitario que había sido. La música me había transformado, o mejor dicho, mi amigo me había transformado. Aquel ente de gracia y destreza, quien seguía siendo mi única compañía. Durante esos años, la discoteca se convirtió en mi hogar, y mi compañero de baile en mi única conexión verdadera con el mundo. Fue entonces cuando el bailarín rompió el silencio y pronunció por primera vez su nombre. Me llamo Nathan Esseri. Lo miré con asombro, pues nunca antes había cuestionado su existencia ni su presencia. Nathan continuó, con una voz que parecía el eco de un susurro lejano. Soy una entidad cósmica que se siente atraída por los seres humanos solitarios. Me alimento de la música, la imaginación, la creatividad, las historias y de todos aquellos que, como tú, buscan encontrar algo más allá de la realidad. No comprendí del todo sus palabras, pero en mi interior sentí que aquello era verdad. Sin embargo, la felicidad que había encontrado estaba a punto de desmoronarse. Una noche, el DJ anunció su partida. Se iría a Europa, y con él,
su mística música. La noticia cayó sobre mí como un golpe certero en el alma. Sin la música, sin aquel ritmo frenético que me había cambiado, ¿qué sería de mí? Y peor aún, ¿qué sería de Natán? Por favor, DJ, no nos abandones. No nos dejes sin tu creatividad, pensé. Llegó la noche final. La discoteca estaba abarrotada. Todos aplaudían, gritaban, y celebraban la última sesión del DJ. Pero ahí, entre la euforia general, solo podía sentir mi pecho oprimido. Lágrimas sutiles recorrieron mis mejillas cuando, al mirar la pista de baile, vi lo inevitable. Natán comenzaba a desvanecerse. Su figura, antes sólida y vibrante, se tornaba transparente y borrosa. Intenté hablar con mi amigo imaginario una última vez, pero mi voz se perdió en la estridencia de la música. Extendí una mano, pero mis dedos traspasaron el aire vacío donde antes había estado mi amigo. Natán me dedicó una última sonrisa, una sonrisa triste pero comprensiva, pues sabía que sin aquella música, no podría seguir existiendo. El último acorde resonó en la discoteca. Un estruendo de aplausos llenó el ambiente. Y Natán, con una última mirada triste, se vio forzado a desaparecer, sabiendo que aquella música maravillosa que alguna vez lo había invocado jamás volvería a ser ejecutada en aquella discoteca. Y entonces me quedé solo otra vez. El silencio posterior a la música fue ensordecedor. Me quedé en la pista de baile, sintiendo como la vibración en el aire se disipaba lentamente, dejando un vacío abrumador en mi interior. Salí de la discoteca sin decir palabra, sin mirar atrás. Caminé por las calles de Providence con la sensación de haber perdido algo más que un amigo. Había perdido una parte de mí mismo, una parte que solo existía en la magia de aquella música. Ahora, en la ausencia de Natán, no sabré si alguna vez volveré a sentir aquella conexión tan especial y única con la música. Pero una cosa era cierta. Nunca dejaría de bailar como Natán me enseñó a hacerlo. Fin.